Los santos no son seres extraños ni inalcanzables, sino hombres y mujeres como nosotros, que con la gracia de Dios alcanzaron su máxima perfección humana. A través de sus vidas, nos muestran que la santidad no es un llamado lejano, sino una invitación para cada uno de nosotros. Tradición y santidad. Santos ejemplares para alcanzar la gloria eterna. San Bernardo de Claraval. En el ducado de Borgoña, cerca de Dijon, se alzaba el castillo de Fontaines, hogar de la noble familia Montbard. Allí nació, hacia el año del Señor 1090, un niño destinado por Dios a renovar la iglesia. Fue el tercero de 7 hijos de Tecelino el Sajón, caballero de valor, y de Alette de Montbard, mujer de fe profunda, entregada a la oración, la penitencia y la formación cristiana de sus hijos. Ya en su infancia, Bernardo se mostraba diferente. Su rostro, bello y sereno, irradiaba una dulzura poco común, y su carácter estaba marcado por una inclinación natural a la reflexión, al recogimiento y a la piedad, siempre bajo la guía amorosa y piadosa de su madre. Una noche de invierno, mientras esperaba que su madre viniera a buscarlo para ir juntos al monasterio a rezar maitines, Bernardo se acomodó y, vencido por el cansancio, se quedó dormido. En su sueño, se le apareció una figura radiante y bondadosa. Era la Virgen María, que sostenía en sus brazos al niño Jesús. Con ternura, ella se acercó a Bernardo y le ofreció al niño. El pequeño, conmovido, lo recibió en sus brazos y lo abrazó con amor. La escena estaba impregnada de una paz y dulzura celestiales, como si ya desde entonces su alma fuese familiar al lenguaje del amor divino. Al despertar, Bernardo no olvidó lo que había vivido. Aquel encuentro con el niño Jesús marcó su alma para siempre. Desde entonces, creció en él un amor profundo por Cristo y una tierna devoción a la Virgen. Nunca faltaba en sus labios la salutación angélica, y con frecuencia se le hallaba recogido ante los altares de María. Cuando tenía cerca de 13 años, Bernardo perdió a su madre. Su muerte dejó una herida profunda, no solo en el afecto, sino en el alma. Fue el momento en que la ternura del mundo le fue retirada. Pero aquel vacío no lo llevó a la desesperanza. Fue el inicio de una interioridad más honda. Dios comenzaba a reclamarlo, apartándolo del consuelo terreno, para enseñarle a buscar el eterno. Tras la muerte de su madre y siguiendo la tradición de su linaje, Bernardo fue enviado a la colegiata de Saint-Vorlès en Châtillon-sur-Seine. Allí, bajo la guía de clérigos seculares que vivían en comunidad, recibió una sólida formación religiosa y literaria. En Saint-Vorlès, Bernardo pronto se destacó por su agudeza intelectual y su pureza de vida. Admirado por maestros y compañeros, huía de las distracciones propias de su edad, inclinándose con madurez insólita hacia la contemplación y la meditación de las Escrituras. Aunque en este tiempo aún no había tomado una decisión concreta sobre su vocación, ya se percibía en él un deseo de apartarse del mundo. Fue aquí, en Châtillon, donde empezó a gestarse la convicción de que su vida debía ser enteramente entregada a Dios. Un día, mientras se encontraba en el castillo de Crancy con sus hermanos y amigos, se sintió profundamente conmovido por el deseo de seguir una vida monástica. Al pasar por una iglesia, entró y se arrodilló a orar, derramando lágrimas y entregando su alma al Señor. Así, tomó la resolución de ingresar al recién fundado monasterio de Císter, donde la regla de San Benito se vivía en toda su aspereza primitiva. Al enterarse de su decisión, sus hermanos y amigos hicieron cuanto pudieron para disuadirlo. Sin embargo, San Bernardo no solo se mantuvo firme en su propósito, sino que se llevó consigo al monasterio a sus hermanos y a un amigo. Se cuenta que su palabra tenía un fuego que nadie podía resistir.
Cuando San Bernardo se presentaba, las madres temblaban por sus hijos y las esposas por sus maridos. 30 hombres nobles lo siguieron. Era un espectáculo que conmovía, una procesión de almas conquistadas, dejando atrás tierras, honores y familia, para seguir a Cristo en la pobreza, el silencio y la obediencia. No se dirigían a un monasterio rico, sino al cenobio austero de Císter, donde la vida era dura y la regla exigente. Cuando llegaron a la abadía, el abad Stephen Harding los recibió con lágrimas de gozo. La comunidad de Císter, que hasta entonces languidecía sin vocaciones, vio cómo en un solo día se renovaba su esperanza. Había entrado quien sería no solo su gloria, sino el padre de una generación de santos. El monasterio de Císter, fundado hacía poco por unos pocos hombres decididos a vivir la regla de San Benito en toda su desnudez primitiva, había languidecido durante años en el silencio y el olvido. Los campos eran pobres, la vida dura, las vocaciones escasas. Pero con la llegada de Bernardo y sus 30 compañeros, una nueva primavera se abrió para la naciente orden. Lo que hasta entonces era un germen casi invisible, se convirtió en semilla fecunda. Durante un tiempo, Bernardo vivió como simple novicio. Era el más joven, pero pronto se volvió el más fervoroso. Primero en el coro, último en el trabajo, abrazaba con alegría el ayuno, la vigilia y la penitencia. No vine aquí a ser consolado, decía, sino a ser crucificado con Cristo. El silencio era su consuelo, la oración su gozo y la cruz su tesoro. De ella brotaba en él una sabiduría sin libros. A menudo se le hallaba en oración, inmóvil, como fuera del tiempo. Una noche entera la pasó ante el altar sin notarlo. Los hermanos lo miraban con asombro. Aquel joven parecía ya de otra patria. Pronto, el abad Esteban, reconociendo en él no solo un alma privilegiada, sino un guía de hombres, decidió encomendarle una misión decisiva: fundar un nuevo monasterio en el corazón de la selva de la Ferté, un lugar desierto y áspero, donde no había más que maleza, lobos y soledad. Así nació la futura abadía de Clairvaux. Era el año 1115. Bernardo tenía apenas 25 años. Iba como abad, pero se sentía siervo. Lo acompañaban 12 monjes como los apóstoles. San Bernardo y sus compañeros hicieron el viaje cantando los salmos y se establecieron en un valle rodeado de bosques. Con sus propias manos talaron árboles, construyeron celdas, abrieron huertos. Pero lo más importante fue lo invisible: la oración, la caridad, el ejemplo. Clairvaux, que en latín significa valle claro, pronto hizo honor a su nombre. Una luz comenzó a irradiarse desde aquel rincón escondido de la cristiandad. No tardaron en acudir vocaciones. En pocos años, la comunidad creció de forma milagrosa. Las gentes hablaban de aquellos monjes como hombres venidos de otro siglo. La fama de su abad, que predicaba con fuego, lloraba por los pecadores y hablaba de Dios como quien le ha visto el rostro, comenzó a extenderse por toda Francia. Así, del barro y la pobreza, floreció un jardín de almas. El desierto, bajo los pies del siervo de Dios, comenzó a florecer. Pocos años después de fundar Clairvaux, el nombre de Bernardo comenzó a resonar con respeto en monasterios, universidades, cortes y concilios. Aquel joven abad, que solo buscaba el silencio y la cruz, fue llamado una y otra vez a alzar la voz como profeta en medio de un siglo herido. La Iglesia, sacudida por cismas, conflictos y tibieza, necesitaba una voz encendida por Dios. Y esa voz fue la suya. En el Concilio de Troyes, en 1128, su presencia fue decisiva. El concilio debía decidir sobre la legitimidad de una nueva orden, los templarios,
que querían unir la vida monástica con la defensa armada de los santos lugares. Muchos dudaban, pero fue Bernardo quien, con su claridad teológica, convenció a los obispos. No solo aprobó la orden, sino que escribió más tarde para ellos la Instrucción sobre el deber de los caballeros del templo, en la que delineaba una caballería nueva, no al servicio de reyes humanos, sino del Rey del cielo. En tiempos de división, cuando el antipapa Anacleto II usurpó la cátedra de Pedro, fue Bernardo quien sostuvo la causa legítima con la sola fuerza de la verdad. Viajó por Francia, Italia y Alemania, enfrentando ambiciones y ganando corazones. No es la silla de Pedro la que da autoridad, decía, sino la fidelidad a Cristo. Su palabra, libre de armas y de oro, fue decisiva. Logró que Inocencio II fuera reconocido como el verdadero pontífice. El emperador Lotario, aún dudando, lo escuchó y exclamó: «Si no es el Espíritu de Dios quien habla en este hombre, entonces el Espíritu ha dejado de hablar en la tierra». Así, San Bernardo se volvía la conciencia viva de su tiempo. No buscó el poder, pero el poder vino a él. No ambicionó la influencia, pero Dios lo hizo luz de la cristiandad. En tiempos en que muchos se perdían en disputas, él hablaba con autoridad. En tiempos en que la iglesia parecía vacilar, él era su columna. Y todo esto lo hacía sin abandonar su celda, su disciplina, su vida de oración. Era, como decían sus contemporáneos, más obispo que los obispos, más apóstol que los apóstoles, más monje que todos los monjes. Mientras Bernardo buscaba tan solo el silencio del claustro y la contemplación del rostro de Dios, el mundo llamaba insistentemente a su puerta. A él acudían obispos para resolver controversias, abades para enderezar monasterios y hasta reyes en busca de consejo. No buscaba estos tratos, sino que los aceptaba con temor, por obediencia y caridad. «Prefiero obedecer que gobernar», solía decir, «pero si la iglesia me llama, no puedo hacerme sordo». Uno de los primeros en recurrir a él fue Guillermo de Aquitania, conde poderoso, pero de vida disipada. Con firmeza de profeta y dulzura de padre, Bernardo le escribió cartas encendidas. «¿Dónde está, Guillermo, aquel temor de Dios que conociste en tu niñez? ¿Acaso tu alma vale menos que tu espada?». Conmovido, el conde se postró un día ante San Bernardo y, entre lágrimas, prometió cambiar de vida. También los obispos lo buscaban. Se cuenta que en la diócesis de Langres, un pastor vacilaba en cuestiones de fe y disciplina. Bernardo fue invitado a intervenir. No dictó decretos ni impuso castigos, sino que habló del buen pastor, que deja las 99 ovejas por una sola. Al término de su exhortación, el obispo abrazó a Bernardo y dijo: «Tú me has mostrado el rostro del Señor que había olvidado». San Bernardo de Claraval no solo fue un gran teólogo, místico y consejero, sino también un incansable reformador del monacato. Desde que ingresó a Císter, comprendió que la pureza de vida monástica debía ser preservada no solo en su comunidad, sino extendida a toda la cristiandad. Su celo por la reforma fue tan fervoroso que se convirtió en el principal impulsor de la expansión y revitalización de la orden cisterciense. A lo largo de su vida, Bernardo fundó o reformó más de 160 monasterios, convirtiéndose en el verdadero motor de la expansión de Císter en Europa. Su trabajo no solo consistió en la fundación material de las casas, sino también en la formación espiritual y humana de los monjes. Su visión de la vida monástica se basaba en el retorno a las raíces del monacato primitivo: pobreza, austeridad, obediencia estricta y dedicación total a la oración y al trabajo manual. Las visitas a los monasterios eran una de sus principales ocupaciones. No se contentaba con fundar nuevos cenobios, sino que se aseguraba de que aquellos que ya existían
vivieran de acuerdo con la regla de San Benito, sin concesiones. El celo con el que realizaba estas visitas era tan grande que sus cartas a los monjes contienen instrucciones precisas y exigentes, a menudo dirigidas a corregir las laxitudes que había percibido en sus visitas. Su trabajo de reforma también se extendió más allá de Císter. Bernardo intervino en monasterios de otras órdenes, buscando corregir abusos y devolver la auténtica vocación monástica a las comunidades que se habían desviado del camino. Su capacidad para guiar a los monjes y restaurar el fervor espiritual fue tan grande que muchos lo consideraban el padre de las reformas monásticas de su tiempo. La reforma de San Bernardo no se limitó a las instituciones monásticas, sino que se extendió a la sociedad. De acuerdo con su visión, los monasterios debían ser focos de luz para la cristiandad, lugares donde la oración y la penitencia purificaban no solo a los monjes, sino también a la sociedad que los rodeaba. A través de sus reformas, Bernardo buscaba restaurar la pureza de la Iglesia y la civilización cristiana, que en su época se encontraba plagada de corrupciones tanto espirituales como sociales. San Bernardo de Claraval también fue un valiente defensor de la fe en tiempos de grave crisis para la Iglesia. A lo largo de su vida, se encontró en numerosas ocasiones enfrentando las herejías que amenazaban la integridad de la doctrina cristiana, y en este combate su valentía y fervor fueron inquebrantables. Uno de los combates más decisivos en la vida de Bernardo fue contra la herejía de Abelardo, el célebre filósofo que subordinaba la fe a la razón y osaba cuestionar incluso el misterio de la Trinidad. Ante semejante desvío, San Bernardo no guardó silencio. Convocó el concilio de Soissons en 1121, donde, con firmeza y claridad, desmontó los errores de Abelardo. No se impuso solo por la fuerza de la lógica, sino por la autoridad de una fe vivida, ardiente y pura. Ante su testimonio, los padres del concilio condenaron las enseñanzas erróneas. Había triunfado la verdad, no por la astucia, sino por la luz del Espíritu. Con su predicación enérgica, su trabajo teológico y sus cartas pastorales, San Bernardo no solo defendió la fe, sino que se convirtió en un modelo de unidad para la Iglesia, demostrando que el verdadero amor a Dios y a los hermanos se traduce en una firme defensa de la verdad revelada y en la lucha por la pureza del Evangelio. En 1145, cuando el Papa Eugenio III, discípulo de Bernardo en Císter, convocó a la Segunda Cruzada, fue a él a quien confió la misión de encender nuevamente el alma de la cristiandad. Y Bernardo, viendo en esa empresa no solo una defensa de los santos lugares, sino una cruzada del alma, aceptó con fervor. Predicó con una fuerza que traspasaba los corazones. Desde reyes hasta campesinos, miles abrazaron la cruz por su palabra. Pero su llamado no fue solo a las armas, sino a la penitencia. La cruz debía ser llevada primero en el corazón, como combate interior contra el pecado. Así entendía él esta guerra, no por conquista, sino por amor a Cristo. El fracaso militar que siguió, lejos de hundirlo en la desesperanza, lo purificó. Vio en él el misterio de una voluntad divina que no siempre concede triunfos visibles. Aceptó la humillación como cruz y ofreció su dolor por la Iglesia. San Bernardo comprendió, mejor que muchos, que la verdadera cruzada no está en Oriente, sino en lo profundo del alma. Y hasta el fin de sus días, agotado en cuerpo, pero encendido en fe, vivió esta batalla con la única arma que nunca falla: el amor crucificado. Los últimos años de la vida de San Bernardo estuvieron marcados por una profunda serenidad y un continuo abandono en la voluntad de Dios. Enfrentaba las pruebas de la vejez y la enfermedad con la misma humildad y devoción con que había asumido todas las dificultades a lo largo de su vida. A mediados de la década de 1150,
La salud de Bernardo comenzó a decaer. Las largas jornadas de trabajo, las tensiones de las cruzadas, las disputas doctrinales, las penurias físicas de la vida monástica y la continua dedicación al servicio de la Iglesia habían hecho mella en su cuerpo. En 1153, después de un largo periodo de sufrimiento físico, comenzó a padecer graves dolores en todo su cuerpo, los cuales pronto lo postraron en la cama. A pesar de su sufrimiento físico, San Bernardo mantenía su alma encendida en el amor por Cristo y la Virgen María. Su última gran obra fue la continuación de su labor como maestro y guía espiritual. A los que acudían a él, les ofrecía palabras de aliento y consejo, enseñándoles a enfrentar la vida cristiana con fortaleza y humildad, sin importar las pruebas que pudieran encontrar en su camino. Estaba consciente de que su tiempo en esta vida llegaba a su fin y se entregaba completamente a la voluntad divina, sin temor a la muerte, sino con el gozo de saber que su alma iría a reunirse con Cristo. En sus últimos días, rodeado de sus hermanos de Cister, se sintió como un viajero que finalmente alcanzaba su destino. Su alma ya no temía los males de este mundo. Su único deseo era llegar a la presencia de su Señor. El 20 de agosto de 1153, a los 63 años, San Bernardo entregó su alma a Dios. En el momento de su muerte, la noticia de su partida se extendió rápidamente, y todos los que le habían conocido, tanto en vida como a través de su vasta influencia, lloraron la pérdida de un gran hombre de fe y santidad. Pero, aunque su cuerpo ya no estaba entre ellos, su espíritu seguía vivo en la obra que dejó atrás, los monasterios que fundó, las cartas y escritos llenos de sabiduría y piedad, y el legado espiritual que marcó a generaciones de cristianos. San Bernardo de Claraval fue enterrado en la iglesia de su abadía, rodeado por sus hermanos cistercienses, en un sencillo sepulcro, como él mismo había deseado. No obstante, la fama de su santidad se esparció rápidamente y en poco tiempo se comenzaron a reportar milagros atribuidos a su intercesión. Su vida de penitencia, humildad, oración y dedicación al servicio de Dios se convirtió en un modelo a seguir para todos los cristianos. Su canonización, que se celebró pocos años después de su muerte, fue solo el reconocimiento formal de una santidad que ya había sido ampliamente reconocida por la Iglesia y el pueblo. San Bernardo pasó a ser venerado como uno de los más grandes teólogos, místicos y santos de la Edad Media, y su influencia perduró por siglos. San Bernardo fue en el sentido más profundo, un hijo fiel. Desde su más temprana infancia, su corazón ardió con un amor puro y fervoroso hacia su madre terrenal, figura que para él no fue sino anticipo y preparación del amor más alto que habría de profesar a la Santísima Virgen María. En ella encontró el consuelo y puente seguro que lo conduciría al Verbo encarnado Cristo Jesús. A él se entregó con todo el ímpetu de su alma, desde aquel sueño infantil, donde contempló al niño en los brazos de María, hasta su último aliento como monje consumido por el amor. Y desde esa unión profunda, silenciosa y abrasadora, Bernardo desplegó una vida que desafía la voluntad humana. Fue predicador de fuego que conmovía a las multitudes, escritor de doctrina sólida y dulce como la miel, fundador de monasterios que aún laten, consejero de pontífices, defensor de la fe, despertador de naciones dormidas, y sin embargo, nunca dejó de ser monje. Permaneció siempre en la celda interior, abrazado a la cruz, fiel al silencio, humilde bajo el manto de María. San Bernardo fue guía y faro, martillo contra el error y bálsamo para las almas heridas. Pero, por encima de todo, fue siervo. Su grandeza no estuvo en su genio, ni en su influencia, sino en su radical vacío de sí mismo,
para que todo en él fuera de Cristo. Y así, con la voz de quien ha visto al Verbo con los ojos del alma y lo ha amado sin medida, nos deja esta certeza que resume su vida. María es el camino más seguro, más corto y más perfecto para encontrar a Jesús. Gracias por acompañarnos en este video. Si valoras este contenido, suscríbete al canal, dale like y compártelo para llegar a más almas. Que el ejemplo de los santos nos anime a vivir con fe, a perseverar en la verdad y a buscar con esperanza la gloria eterna.